¿Te has fijado cómo hay días que comienzan como si todo estuviera en perfecta armonía? El sol brilla, el cielo está despejado y el aire tiene ese olor fresco que te llena de energía. Todo parece decir, hoy será un gran día. Pero de repente, sin previo aviso, aparecen las nubes. El viento empieza a soplar más fuerte y antes de que te des cuenta, la tormenta ya está aquí, arrasando con la calma que sentías. Y ahí estás tú, preguntándote, ¿qué pasó con ese día perfecto que prometía tanto? Quiero contarte la historia de Laura. Para ella, aquel martes parecía ser uno de esos días tranquilos y predecibles. El café estaba listo, las noticias sonaban de fondo y su lista de pendientes estaba bien organizada. Pero al final, ese martes fue todo menos predecible. Fue un día que la desafió, la desmoronó y finalmente la transformó. Todo comenzó con una llamada inesperada de su jefe. Con voz seria, él le explicó que la empresa estaba atravesando dificultades económicas y que su puesto estaba en riesgo. Laura sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué haré si pierdo este empleo? ¿Cómo pagaré las cuentas? Con el corazón acelerado y una sensación de vacío en el pecho, se dirigió hacia la puerta para ir al trabajo y, al llegar a su auto, descubrió que una de las llantas estaba ponchada. Llegó tarde a la oficina y antes de que pudiera respirar profundamente para calmarse, su teléfono vibró con un mensaje de su hermano. Era breve y directo. Su madre había sido llevada al hospital tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Laura sintió que todo se desmoronaba. Se levantó de inmediato y salió rumbo al hospital. Durante el trayecto, las lágrimas rodaban por su rostro. Dios, ¿por qué?, preguntó en voz baja, sintiéndose sola y abrumada. En la sala de espera del hospital, el tiempo parecía haberse detenido. Miraba las paredes, el reloj, las caras preocupadas de otras personas. Sentada allí, con las manos temblorosas y el corazón lleno de incertidumbre, no podía dejar de pensar en cómo todo parecía estar en su contra. Pero fue en ese lugar, en medio de su quebranto, donde ocurrió algo pequeño pero profundo. Una enfermera se acercó a ella con una taza de té caliente. No dijo mucho, solo le sonrió y colocó la taza en sus manos. «Esto es para usted», dijo con una calidez que desarmó a Laura. «A veces una taza de té puede ser un abrazo para el alma». Laura sintió que esas palabras atravesaban su dolor. De repente, aquella pequeña acción encendió una chispa en su corazón. No cambiaron sus circunstancias, pero sí cambiaron algo dentro de ella. Por primera vez en ese día, sintió que no estaba sola. Cuando finalmente pudo entrar a ver a su madre, los médicos le dieron un diagnóstico alentador. No era tan grave como habían temido. Su madre necesitaría reposo, pero estaba fuera de peligro. Mientras Laura conducía de regreso a casa esa noche, algo comenzó a cambiar. Pensó en la enfermera, en su madre, en las cosas que había dado por sentado. Y en medio de todo, una palabra emergió en su mente: gratitud. Esa noche, Laura tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Anotó todo lo que podía agradecer: la sonrisa de la enfermera, el hecho de que su madre estaba a salvo, incluso la lección de paciencia que había aprendido con la llanta ponchada. Y mientras escribía, sintió que el peso de su corazón se aligeraba. No podía cambiar todo lo que había ocurrido ese día, pero podía elegir cómo responder. Al día siguiente, Laura decidió hacer algo diferente. Compró una docena de tarjetas pequeñas y escribió mensajes sencillos en cada una. Eres importante, no estás solo, hoy puede ser un buen día. Guardó las tarjetas en su bolso y mientras hacía sus actividades diarias, comenzó a repartirlas. Le dejó una al cajero del supermercado que parecía agotado, otra a una compañera de trabajo que estaba teniendo un día difícil y una más a un desconocido en el parque.
cada sonrisa que recibía a cambio llenaba su corazón de una nueva esperanza. Lo que Laura descubrió fue que al compartir un poco de bondad con los demás, también estaba sanando su propio corazón. Ese día, que había comenzado como uno de los peores de su vida, terminó siendo el inicio de algo hermoso. Transformó su perspectiva y sembró semillas de esperanza en las vidas de otros. La historia de Laura me recuerda a José, el hijo de Jacob. ¿Conoces su historia? José también tuvo días oscuros, momentos que parecían insuperables. Fue vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo a Egipto y más tarde acusado injustamente y encarcelado. Si alguien tenía razones para preguntarse ¿por qué a mí? Pero incluso en esas circunstancias, José eligió confiar en Dios. Trabajó con excelencia, incluso en la prisión, y fue allí donde Dios comenzó a abrir puertas que nadie más podía cerrar. Con el tiempo, José pasó de estar en una celda a convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a miles de personas, incluida su propia familia, de una hambruna devastadora. Su historia nos enseña que incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, Dios puede usar esos momentos para preparar algo mucho mayor. A veces, las situaciones más oscuras son el terreno fértil para los mayores milagros. Imagina a José sentado en la oscuridad de aquella celda, solo con sus pensamientos. Tenía todas las razones para sentirse derrotado, para perder la esperanza. Pero en lugar de rendirse, decidió confiar, y Dios usó cada paso de su historia, incluso los más dolorosos, para llevarlo a un lugar donde pudiera ser una bendición para otros. Eso es lo que hace la fe. Transforma lo que parece ser el final en un nuevo comienzo. De manera similar, los pequeños actos de bondad, como el de la enfermera con Laura, tienen un poder transformador. Esos gestos nos recuerdan que no estamos solos, que siempre hay alguien dispuesto a extendernos una mano. A veces somos quienes necesitan esa taza de té y otras veces somos quienes debemos ofrecerla. Pero en cualquiera de los casos, estamos conectados por un hilo invisible de humanidad y esperanza. Quizás hoy estés enfrentando uno de esos días oscuros. Quizás te sientas como Laura en aquella sala de espera, con el corazón pesado y las lágrimas al borde. O tal vez te identifiques con José, enfrentando pruebas que parecen no tener fin. Si es así, quiero decirte esto: no estás solo. Hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Y a veces, esa esperanza llega en formas pequeñas e inesperadas, como una taza de té caliente, una sonrisa amable, o la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Así que aquí está mi reto para ti. Si hoy parece ser uno de esos días, busca una manera de transformarlo. Tal vez sea escribiendo una lista de cosas por las que estás agradecido, o tal vez sea haciendo algo bueno por alguien más, incluso si es tan sencillo como ofrecer unas palabras de aliento. Porque cuando elegimos buscar la luz, incluso en la oscuridad, algo cambia dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder. Laura aprendió esa lección de la manera más difícil y José también. Pero al final, ambos salieron más fuertes y llenos de esperanza. Y tú también puedes hacerlo, porque, como nos enseña esta historia, incluso los peores días pueden ser el comienzo de algo hermoso. Finalmente, recuerda esto: Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. En los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Él está tejiendo un plan, uno que muchas veces solo entenderemos con el tiempo. Así que, cuando enfrentes días difíciles, no te rindas, ya sea que encuentres consuelo en un amigo, en una palabra amable, o simplemente en la quietud de saber que Dios está contigo. Permite que esa esperanza te sostenga. Porque, al igual que José y Laura, tú también puedes transformar lo que parece ser tu peor día en el inicio
de algo extraordinario. En las manos de Dios, incluso las tormentas más fuertes pueden dar paso a los cielos más despejados,